Muy bien, perfecto. Ok, gracias. Ya estamos grabando la sesión. Igual las clases están siendo subidas en Google Classroom. Si tienen alguna consulta respecto a el acceso a Google Classroom, respecto a los documentos, ¿sí? Vamos a abrir un espacio en los 15 minutos de manera por chat para que ustedes puedan responder, puedan preguntar y hacer sus consultas. Bien, durante la sesión, por favor, es importante mantener el micro silenciado. Si es que no vamos a participar, podemos levantar la mano. Hay una opción de levantar la mano. Yo les doy el pase y abrimos un espacio de diálogo. Bien, ustedes pueden interrumpir siempre y cuando respetemos el orden, siempre y cuando tengamos momentos de aporte y retroalimentación en base a lo expuesto. ¿Ok? La sesión del día de hoy se divide en dos partes. En la primera parte vamos a tener momentos prácticos, esta vez sí, lo vamos a invertir, no como la clase número uno. Esta vez vamos a iniciar con Kahoot y vamos a terminar más bien con una sesión más directa, bien, de enseñanza más directa. Entonces, me gustaría poder dar algunas recomendaciones para la elaboración de este Kahoot. Ustedes van a tener a continuación una pantalla en donde observarán un código, ¿sí? Perfecto. Ahorita voy a compartir. Ya, vamos a empezar. A ver. Muchas de estas preguntas que están en el Kahoot, nosotros damos una pausa a la pregunta y comenzamos a abordar el tema, ¿sí? Abordamos el tema correspondiente a esta sesión. Nosotros nos toca hoy abordar sobre la investigación para planificar y organizar nuestro proyecto. Bien, entonces vamos a tener nociones importantes para conocer cómo es el proceso de planificación y qué necesito, qué recursos son necesarios para que la organización del proyecto a nivel de planificación docente pueda tener éxito y pueda impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Bien, entonces vamos a compartir este Kahoot. Voy a apagar mi cámara para tener un poquito más de señal. Ya. Me avisan cuando tengan disponible mi pantalla. ¿Sí? ¿Me avisan? Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bien. Ustedes tienen disponible el siguiente código. Bien. Ustedes pueden ingresar a Google en este momento y las reglas son las siguientes. Como estamos haciendo una prueba de Kahoot a nivel clásico, ¿no? Vamos a tener oportunidad de los 50 primeros participantes que se unen al Kahoot, van a poder participar del Kahoot. Y los que no logren, después de los 50, ¿sí? Automáticamente aquí va a aparecer, pues participaremos en el chat. Ustedes pueden ir colocando sus respuestas, ¿sí? Muchas de las respuestas son alternativas, son verdadero o falso, ¿sí? Por el chat del Zoom. Sí, esto nos va a permitir también tener una interacción mayor. Yo voy a van a haber preguntas, consultas en el transcurso del taller. Así que está claro que solamente vamos a participar en el cajón los 50 primeros, no sabemos quiénes van a ser los primeros, y los demás, sí, van a participar en el chat del Zoom. Muy bien, entonces, me permiten un rato para poder iniciar nuestro Kahoot.
Muy bien, se están conectando recién. Bien, ok, vamos a continuar. Por favor, todos descarguen Kahoot o ingresen a Google y colocan Kahoot código. Me avisan cuando hayan hecho esa acción. Yo mientras voy ingresando por aquí. Ya. Bien, perfecto. Entonces ya está compartido. El código es el siguiente. El código PIN que ustedes deben ingresar para poder participar, coloquen su nombre o un seudónimo. Bien, 789497. Bien, solamente los 50 primeros van a participar en el Kahoot y los demás participarán en el chat. Yo voy a estar observando atentamente el chat. Muy bien, solo los 50 primeros que ingresen y coloquen el PIN participarán en el Kahoot y van a poder estar dentro del podio, por supuesto. Y los que no puedan, pues vamos a participar por el chat del Zoom, que yo voy a estar observando esta participación y en realidad la comisión organizadora también. Muy bien, ya estamos llegando al límite. 50 participantes, vamos a iniciar. Perfecto, iniciamos. Atentos, atentas. Bien. Ok. Primero, se refiere al método de evaluar a los estudiantes. ¿Sí? Se refiere a estudiantes. Hablamos de las técnicas, hablamos del instrumento, hablamos de un debate, hablamos de una rúbrica. Muy bien, ok. Vamos teniendo ya casi al 100% una rúbrica. Muy bien. Hablamos de las técnicas, ¿no? Y son las técnicas que nos van a ayudar a poder identificar cómo trabajar, por ejemplo, espacios colaborativos que hoy abordaremos. Cómo planificar momentos en donde el estudiante debe usar recursos virtuales, digitales, materiales para su ejecución. ¿Bien? Entonces vamos a observar aquí el podio. La maestra Cristina tiene el primer lugar. Muy bien, continuamos. Ahora esto va a ser verdadero y falso. ¿Qué opinas de lo que voy a leer a continuación? Considerando la priorización curricular, la AEP Pro nos entrega la posibilidad metodológica para articular aquellos objetivos imprescindibles con los objetivos integrados y significativos en un mismo proyecto. Su carácter de diseño y planificación flexible con fases de investigación y estrategias de evaluación iterativas que favorecen la equidad. Es una herramienta que se ajusta a las necesidades y posibles soluciones que nos ofrece la priorización. ¿Será verdadero o será falsa esta afirmación? ¿Qué opinan? Tenemos todavía unos 15 segundos. Hemos hablado de las fases de investigación, de la indagación. Nos habla también que la AEP Pro favorece la equidad. Nos preguntamos cómo es que la AEP Pro favorece la equidad, de qué manera. Y hablamos de las herramientas. Muy bien, verdadero, perfecto. Y en el chat también han colocado verdadero. Muy bien.
¿Ok? El podio cambió, el maestro Luis está en el podio. Muy bien. Es la interpretación escrita de manera libre de un tema. Esto como una técnica al inicio, de repente, o durante alguna de las actividades, de las microactividades de la AEP Pro. Será un cuento, será un ensayo, una fábula o todas las anteriores. Es la interpretación escrita de manera libre de un tema determinado. Y este tipo de recursos podemos usarlo bastante. De repente como una de las actividades a nivel escrito, ¿no? Hablamos del ensayo. Y el ensayo también nos permite tener al docente le permite observar una visión individual, porque el ensayo se sugiere que sea de forma individual, para el desarrollo sobre un tema determinado. Y es más, podría ser la pregunta retadora del AEP Pro como el tema central del ensayo y preguntarnos, sería indispensable conocer cuál es el nivel de apreciación que tiene cada estudiante referente al tema que se ha propuesto a través de un ensayo. Y en un ensayo podríamos observar ciertas habilidades de investigación como también de un pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, muchos docentes usan el ensayo como una herramienta indispensable para desarrollar pensamiento crítico al inicio del proyecto. Después de haber presentado el proyecto y la pregunta desafiante, damos como una primera microactividad, elaborar un ensayo referente al proyecto, referente a la pregunta desafiante. Y entonces ahí podríamos observar qué tanto el estudiante ha gestionado la información, buscando fuentes y cuál sería la postura referente a la pregunta desafiante del proyecto, ¿no? Podría ser una de las primeras actividades que el docente podría planificar para obtener esta visión del estudiante de manera individual. Y luego podríamos tener de repente un espacio asincrónico donde el estudiante, además de enviar su ensayo escrito, ha elaborado un video de 1 o 2 minutos y lo ha colgado en un Padlet o lo ha colgado en un Flickr, por ejemplo, ¿no? Y el docente y los estudiantes podrían observar los videos de 1 o 2 minutos que han elaborado los estudiantes frente a su propio ensayo, a nivel de síntesis o de resumen, ¿sí? Entonces, esta práctica se ha hecho y ha tenido mucho éxito, ¿no? Porque nos permite también tener una idea sobre, de manera individual, de cada estudiante referente al proyecto, a la pregunta desafiante. Muy bien, entonces el ensayo es un recurso muy importante para poder aplicarlo ya como una de las actividades, como una de las primeras actividades para tenerlo claro en el proyecto. ¿Bien? Ok. Y ahí podríamos observar, ¿no? ¿Qué competencias estaría desarrollando el estudiante aplicando o elaborando un ensayo, ¿no? De repente algunas competencias de comunicación posiblemente estarían aplicadas ahí, algunas competencias de sociales, de desarrollo personal, se unifica, quizás. Vamos a ir observando qué competencias podrían ir desarrollando en el ensayo. Continuamos. Es un registro individual donde cada estudiante plasma su experiencia y vida en diferentes lugares. ¿Cómo llamamos este registro individual? ¿Y por qué es importante planificar dentro de la metodología que el estudiante lleve un registro individual de la experiencia que vaya a trabajar durante el tiempo, durante las semanas del proyecto? Porque el proyecto tampoco puede ser muy extenso, tiene una fecha límite con entrega del producto final. Hablamos del diario reflexivo, muy bien, ¿ok? Del diario reflexivo. Porque es a partir de la experiencia. El portafolio más bien me va a sistematizar los productos de aprendizaje, ¿cierto? ¿Ok? Y que el producto ya es algo elaborado, que se ha hecho en equipo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un registro individual, hablamos de un diario reflexivo, no de un portafolio. Cuando hablamos de un portafolio y en el AEP Pro, lo desarrollamos más para sistematizar nuestros productos, nuestras microactividades que hemos hecho en equipo, en clase, de manera grupal, ¿cierto? En equipo. Pero cuando hablamos de un registro individual, que también es importante tener una visión
individual sobre mi experiencia, cómo me he sentido y cómo he trabajado, cómo he aprendido. Entonces hablamos de un diario reflexivo, que son cosas distintas. Bien, muy bien. Esto ha hecho que cambie el podio. La maestra Celinda está en el primer puesto con Estefanía. Muy bien. Continuamos. Es una técnica que consiste en la discusión de dos o más individuos sobre un tema determinado. ¿Ok? Y ese tipo de actividades también se recomienda tenerlas y planificarlas dentro de las primeras actividades por entrega, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? En donde abrimos un espacio donde los estudiantes discuten respecto a lo que ellos han investigado y lo que ellos han construido como una postura crítica. Muy bien, pues hablamos de un debate, exacto. También podría ser un foro, sí, también podría ser un foro y lo desarrollamos más haciendo uso de repente de un espacio asincrónico, en un Padlet de repente, o en un Google Classroom, en un espacio donde el estudiante puede ingresar y en cualquier momento podría discutir, ¿no? Referente a ese tema, podría ser un foro, pero aquí queremos resaltar el espacio vivencial, ¿no? Y el espacio vivencial lo desarrollamos mucho con los debates, ¿sí? Es más, el debate podría ser un precalentamiento a la puesta en escena de la parte ya última de socialización del proyecto, ¿ok? Entonces, sí es indispensable que durante las microactividades, antes de llegar a la puesta pública, de la muestra pública producto final, mostremos ya habilidades para la socialización a través de, por ejemplo, un debate. Muy bien, continuamos. Consiste en una lista de indicadores y logros que establecen nivel de aprendizaje. Creo que esto es importante tenerlo claro, porque cuando planificamos es indispensable construir este tipo de instrumento, ¿no? Para poder establecer los parámetros de logro que va a tener el estudiante. Muy bien, ahí están respondiendo por el chat también. Perfecto, es una lista de cotejo. En la lista de cotejo lo que se prioriza más son los criterios, ¿cierto? Son estos criterios, estos reactivos importantes que debo yo evidenciar como estudiante en la realización de la actividad, del producto de aprendizaje. Y a partir de eso, pues voy a establecer en qué nivel de logro se ha ubicado, ¿no? Y eso, si lo queremos realizar con más detalle, ya podría trabajarse una rúbrica. Bien, continuamos. Siguiente. ¿Cuál es la función de un proyecto de aprendizaje? O sea, ¿para qué me es funcional? Para mostrar resultados de algo ya determinado, rojo, dar soluciones a problemas del pasado, azul, escribir experiencia de una actividad verde o plantear ideas que se pretenden llevar a cabo luego, color amarillo. Muy bien, ahí la maestra Fari dice plantear ideas, color amarillo. Muy bien, exacto. Esta es la función de un proyecto de aprendizaje. Perfecto. Muy bien, a los que han participado por el chat. Bien. Aquí está un poco, ¿no? Algunos han marcado el color azul, ¿sí? Y el color amarillo, ¿no? Plantear ideas que se pretenden llevar a cabo luego. La función de un proyecto de aprendizaje, la función es proponer, ¿sí? Es proponer, ¿ok? Para llevarlas a cabo luego, ¿ok? Por eso que este enunciado es más complejo, que claro, tenemos que dar soluciones a un problema del pasado, por supuesto, a un problema que ya sucedió, y no solamente podría ser un problema que podría suceder, ¿no? Es más, este enunciado todavía está, no es correcto, ¿no? El proyecto podría ser en base a un problema que ya pasó, un problema que está pasando ahora y todavía no tiene solución, un problema que podría pasar,
¿no? Entonces, para efectos de prevención, ¿bien? Por eso es que el color amarillo es la respuesta correcta, ¿no? Plantear ideas que se pretenden llevar a cabo luego, ¿sí? Es decir, hay un momento de creatividad muy importante, de innovación, luego llevamos a cabo la ejecución, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Continuamos, ¿sí? ¿Cuáles serían estas características del proyecto? Sirve para plasmar conocimiento adquiridos, rojo. Motiva a los alumnos a aprender y desarrolla su autonomía, color azul. El estudiante tiene todo fácil, no tiene que investigar, color amarillo. Este suele ser muy corto, color verde. Color azul dicen, a ver, no se ve desde la señal. Muy bien, perfecto, color azul. Motivar a los estudiantes a que aprendan y desarrollen su autonomía. Bien, entonces el sustento para los directivos, para los coordinadores, para los docentes, en aplicación de un proyecto es desarrollar metacognición, ¿sí? Eso es aprender sobre el aprendizaje, respecto al aprendizaje, respecto a cómo he aprendido, y desarrollar la autonomía, ¿sí? Esas son las principales características, hay mucho más, pero son principales características de un proyecto de aprendizaje. La autonomía es tan indispensable como una competencia transversal, tanto la 28 y la 29, competencias transversales de gestionar su aprendizaje de manera autónoma y el de desenvolverse en entornos virtuales. Muy bien, ¿cuáles son las características de un mapa conceptual? ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en un mapa conceptual? ¿Por qué será importante tener como recurso en la planificación un mapa no solamente productos en aprendizaje a nivel tangible, sino también intangibles, ¿no? Mapas, organizadores, esquemas, como una de las microactividades para poder sistematizar las ideas, ¿sí? Es indispensable poder afianzar estos procesos. Muy bien, sirve para el maestro enseñar las clases y para los estudiantes estudiarlas, repasarlas, ¿bien? Entonces sí, es momento de poder tener claro que un mapa conceptual nos ayuda a poder fijar al docente, le ayuda a tener una ruta y al estudiante a poder repasar. Entonces podría muy bien ubicarse como una actividad final en algunas de las fechas. Podría ser un organizador visual. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una ventaja de los mapas conceptuales? Estamos haciendo énfasis a los mapas conceptuales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a nivel conceptual, los dominios conceptuales en un proyecto sí es indispensable desarrollarlos en las primeras sesiones, básicos, como marco teórico. ¿Bien? Entonces, nosotros cuando planifiquemos actividades, tengamos actividades de socialización, de dominio y marco teórico y de investigación en las primeras sesiones. Muy bien. Ok. Es indispensable, primero, que puedan ser utilizados tanto para estudiantes como para los docentes, porque les sirve a ambos, ¿no? A ambos actores. Y estos podrían ser muy bien digitales, podrían ser físicos o en carteles, ¿no? Podría estar muy bien ubicado de repente en algún rincón, algún espacio del aula para poder sistematizar algunas ideas, porque todos estamos en base a un proyecto que da respuesta a una pregunta retadora, ¿no? Entonces todo el aula está inmerso en este proceso de investigación. Eso es lo rico de la EPPRO. Luego, consiste en una serie de indicadores y una escala graduada para evaluar cada uno. Hablamos de una lista de cotejo color rojo, de una escala de rango color azul, de una rúbrica de color verde o indicadores de logro de color amarillo. En el chat dice color verde, hablamos de una rúbrica, a ver qué dicen los del Kahoot. Muy bien, hablamos de una escala de rango, ¿no? Estamos priorizando indicadores, estamos priorizando
indicadores y escalas graduadas a nivel numérico, ¿no? Referente a lo que sea. Es más, en los primeros años de primaria solemos utilizar caritas, ¿no? Caritas, no hablamos de números tantos, en primer grado y en 3, 4, 5 años de inicial solemos usar las caritas para poder establecer momentos graduados referente a cómo se ha evaluado cada niño o cada niña referente a su tarea, ¿no? O a su actividad, ¿sí? Entonces va a depender bastante de la edad sobre esta escala de rango. Muy bien. La escala de rango puede ser, hablamos de numérica, literal, gráfica, descriptiva o todas las anteriores. ¿Qué opinan ustedes? Numérica y literal dice en el chat, de color amarillo, todas las anteriores. A ver. Muy bien, todas las anteriores, exacto, ¿no? Podría ser numérica, bien, por eso le decía que va a depender bastante de la edad, ¿no? Podría ser literal, podría ser gráfica, con imágenes, podría ser descriptiva de repente, ¿sí? De repente para los grados ya de cuarto, quinto, sexto, ¿sí? Entonces va a depender bastante de la edad de los estudiantes, bien, podría ser numérica, gráfica, literal, descriptiva. Ok, Celinda, la maestra Celinda está en el podio con Estefanía ya desde hace muchas preguntas. Es un conjunto de criterios estándares generalmente relacionados con los objetivos de aprendizaje. Relacionado con los objetivos de aprendizaje. Acumula criterios en base a los estándares y se relaciona con los objetivos de aprendizaje. Una rúbrica, en color azul dice, una rúbrica holística, una rúbrica de color verde. Muy bien, hablamos de una rúbrica, ¿no? Y aquí diferenciamos rúbrica holística con una rúbrica global, ¿sí? Entonces vamos a ir diferenciando en las siguientes preguntas en qué consiste cada una de ellas y en qué momentos aplicarlas, ¿no? De repente para unas microactividades estamos hablando de rúbricas eh, globales y de repente para un producto final, una rúbrica analítica sería indispensable trabajarlo. ¿Bien? Ok. Se centran en la calidad, el dominio y la comprensión general del contenido del tema. Rojo, hablamos de una rúbrica holística, de una rúbrica global a la vez. Una rúbrica crítica de color azul, todas las anteriores de color verde, o la amarilla, una rúbrica analítica. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien. Se centra en la calidad. Ambas se centran en la calidad del producto de aprendizaje, ¿sí? En el dominio y en la comprensión global. Entonces, cuando nosotros queramos evaluar, utilicemos una rúbrica holística y una rúbrica global. Entonces, para poder aplicarlo tanto a nivel de microactividades como en el producto final. ¿Sí? Entonces, acá nos da estos momentos de curiosidad referentes para investigar más sobre una rúbrica holística, una rúbrica global. Este tipo de rúbrica requiere más tiempo para su diseño, pues debe mencionar a detalle cada uno de los criterios. Hablamos de estos reactivos. ¿Bien? ¿A qué nos referimos? ¿A una rúbrica holística, a una rúbrica analítica, una crítica o una global? Todas son rúbricas, sí, pero cada uno en diferente momento sería idóneo aplicarla para un tipo de producto. ¿Ok? Muy bien. Pues la rúbrica analítica, tal como está su nombre, pues requiere mucho más tiempo, ¿no? Porque los descriptores, hablamos de los criterios, deben estar a detalle. Y aquí cumple una función importante de una rúbrica, que es retroinformar. O sea, la misma información que contiene el instrumento ya me da posibilidad de poder hacer una guía
y encaminarme a lograr ese tipo de nivel de logro, ¿cierto? Entonces, al estudiante le sirve, ya no tendrá que consultar tanto al docente para entender hasta dónde debe llegar su aprendizaje, dónde quiere él llegar o ella. Entonces, una rúbrica analítica es indispensable y suele pasar bastante para los productos finales o aquellos productos hitos, ¿no? Hitos se refiere al término de, por ejemplo, cada semana, ¿no? Que suele ser, el término suele ser el producto que va a representar el logro de la semana, ¿no? El logro de la semana, entonces hay un hito importante por semana y solemos usar una rúbrica analítica. Pero para los microactividades procesuales, pues podría ser muy bien una rúbrica holística o una rúbrica global. Ya llegamos al final, casi al final. Es una colección de documentos del trabajo del estudiante que exhibe su esfuerzo, su progreso y sus logros. ¿A qué llamamos esta colección de documentos? Indispensable. Y cuando ustedes planifiquen sus actividades, es importante pensar dónde van a alojar estas actividades. Si el estudiante no tiene claridad de dónde lo va a alojar, vamos a tener experiencias de aprendizaje que van a pasar, van a suceder, van a pasar y no vamos a tener un registro. El estudiante no va a tener un registro. Entonces, el portafolio no, le sirve al estudiante para poder exhibir su esfuerzo, su progreso y sus logros, y al docente para poder observar esa experiencia que él o ella ha obtenido de manera grupal, en equipo, ¿no? El portafolio sirve para poder evidenciar las actividades, las microactividades que se han realizado durante una semana dentro de la EP Pro. Y entonces el portafolio sirve un montón. Entonces el docente ya crea el espacio del portafolio. El docente comunica que vamos a tener un Padlet, por ejemplo, o cada uno va a tener un espacio en Google Classroom o en una carpeta de Drive, y ahí vamos a alojar, y ustedes tendrán una fecha límite cada semana, van a delegar una función por equipo a una persona que se encargue de subir y sistematizar esa información. Por eso que los roles en cada equipo es indispensable. Es indispensable que ya estén definidos. Entonces, el docente tiene por equipo un acta en donde sabe qué estudiante le corresponde tal rol, tal función. Entonces, esa persona, es el estudiante, va a ir sistematizando en cada fecha límite los progresos de los productos que se vayan a realizar en equipo. ¿Ok? Ahí desarrollamos autonomía en equipo, autonomía también a nivel de individual, desarrollamos responsabilidad y desarrollamos también este hábito de sistematizar lo que hacemos. Es muy importante ello. Última pregunta, y con esto ya definimos lo siguiente. Es una forma de recopilar la información que demuestra habilidades y logros de los estudiantes. Es una forma de recopilar la información que demuestra las habilidades y los logros de los estudiantes. Dice color azul, diario de clases, dice los demás. La pregunta: ¿para quién está dirigido? ¿Para el docente o para el estudiante? Muy bien. Dice, es una forma de recopilar la información que demuestra las habilidades y los logros de los estudiantes. Hablamos nuevamente del portafolio. Bien. Ok. Entonces vamos a observar el podio, por favor. Observamos. Ok. Tercer puesto. Segundo puesto y primer puesto tenemos a Estefanía con este puntaje. Perfecto. Los finalistas, Ángel y Aarón. Bien, felicitaciones. Felicitaciones. Tomamos una captura para tener evidencia del podio. Perfecto. Muchas gracias por su participación. Estamos ahí sistematizando también la participación de los docentes. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora, pues, vamos a presentar lo pendiente en esta sesión. Bien. Ok. Voy a compartir mi pantalla y me avisan, por favor. Ya.
A ver, ¿se observa? ¿Sí? ¿Se observa? Perfecto, muy bien, gracias. Está pidiendo un número de celular de la maestra Estefanía. Muy bien, perfecto, bien. Entonces, en la sesión de manera, en Google, de manera empírica, hemos indagado sobre el test de X, los estilos de aprendizaje, los canales de aprendizaje, que eran importantes definirlos dentro de, antes de iniciar todo proyecto, ¿no? Para tener un diagnóstico referente a estos ámbitos. Y nosotros presentamos ahora nuestro camino a seguir. Nosotros ya hemos hablado y hemos abordado en la sesión número 1 sobre el desafío. Hemos hablado sobre situaciones significativas en ámbitos colaborativos. Hemos hablado sobre lo importante y de cómo diseñar preguntas que motiven y activen el proceso de aprendizaje, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de propiciar preguntas que vayan del presente al futuro, ¿no? Y son preguntas, por ejemplo, ligadas a cómo, de qué manera. Y cuando hay preguntas ligadas más al pasado, empleamos, por ejemplo, el por qué. Y el por qué nos ayuda a tener un sustento teórico que es importante trabajarlo en clase con los estudiantes referente a las razones por las cuales voy a desarrollar el proyecto. Y sería una microactividad, poder planificarlo como un ensayo, ¿no? Y el ensayo muy bien formaría parte de un producto de la EP, ¿no? Como un aprendizaje profundo, una búsqueda de información y también una puesta en escena de la postura crítica de cada estudiante de manera individual. Bien, entonces, esa es una de las estrategias para desarrollar el desafío y lanzamos un hito, ¿no? Este es el hito donde de sorprender y de ayudar a que el equipo pueda comprender mejor por qué van a hacer lo que tienen que hacer, ¿ok? Porque las funciones que ellos se van a delegar luego van a tener un hilo conductor que va a pasar por la investigación importante, que va a pasar por momentos de procesos de exploración y una indagación rigurosa y sostenida. Y estas dos investigación no termina en clase, no termina en los 45 minutos, sino que esta investigación inicia de manera autónoma en casa y en clase la investigación ahora la socializamos o investigamos de manera colaborativa, ¿sí? ¿Y quién garantiza que estos procesos de exploración y de indagación rigurosa y sostenida se realicen en clase? El docente. Ustedes son quienes van a garantizar a través de la observación y a través de la intervención en cada equipo, van a garantizar que estos procesos de indagación rigurosa y sostenida se realicen en clase, ¿ok? Respetando los protocolos de investigación, respetando los protocolos también de convivencia. Es importante, el rol del docente ya cambia, ya cambia. Y luego pasamos a un momento de creación, ¿sí? Vamos a hablar luego en la sesión número 3 sobre la creación de estos productos. Vamos a hablar también sobre rúbricas, criterios, reactivos y las habilidades que están con ellos. Y luego ya el número 4, que es en la última sesión, hablamos de la muestra pública de comunicar estos hallazgos, ¿no? Referente a lo que se ha propuesto, cuáles han sido estos momentos de aprendizaje mutuo en equipo que ellos han encontrado a lo largo de esas semanas. Ok, entonces yo les dejo con esta imagen para que ustedes puedan sistematizar sus preguntas, ok, y cuando regresemos del break, ¿cierto? Que tenemos unos 15 minutos, a las 11 regresamos y nos conectamos nuevamente. Para aquellos que tienen preguntas referente a estos momentos, 1, 2, 3 y 4, vamos a responder en el chat, ¿bien?
Y si tenemos alguna consulta, pues a las 11 vamos a dar pase a los que han levantado la mano y yo muy atento voy a estar observando. ¿Correcto? Entonces yo les dejo con esta imagen para que podamos tenerlo como también imagen de inicio a las 11 de la mañana. ¿Bien? Ok.
Muy bien, vamos a continuar. Sí, continuamos. Por favor, puede levantar la mano si estamos ya en la reunión. Perfecto. Ok, muy bien. Muy bien, un poco para comentarles. Tenemos en nuestra sesión número 2, sí, en Google Classroom, tenemos dos actividades importantes para ustedes. Bien, aquí explicaré, ya pueden bajar las manos, por favor. Primero, tenemos la respuesta a este foro. He adjuntado una imagen. Esta imagen nos habla sobre las cinco etapas del diseño docente cuando trabaja EPPRO. ¿Sí? Nosotros estamos en este proceso. Hay una etapa cero, que es una etapa de diseño, y luego iniciamos con la etapa uno, 2, 3 y 4. En base a esta información, se le ha pedido a ustedes que puedan responder a esta pregunta. ¿Sí? Y ustedes tienen la entrega hasta el próximo sábado. Y luego hay una actividad de entrega, el formato es libre, podría entregar un link, podría entregar un PPT, podría entregar un Prezi, ¿no? Lo importante es que se pueda sistematizar en este espacio y es sobre los ahí se está, los 5 aspectos para el diseño de la EP. Con esta información, que tenemos la pregunta desafiante, los productos principales, la muestra pública, la bitácora y la organización de trabajo colaborativo, estos 5 aspectos, ustedes van a diseñar un organizador visual. ¿Sí? La entrega de formato es libre, según su creatividad, y ustedes van a entregarlo en este mes. Entonces tenemos dos actividades. Primero, el foro, ¿sí? En base a esta información, y luego tenemos la elaboración de este organizador visual. Por favor, cuando suban su organizador visual, en el formato que ustedes deseen, coloquen su nombre y apellido, ¿sí? Para poder identificar. eh, Obviamente ya se sabe, ¿no? Porque sale su cuenta, pero igual el documento debe estar con nombre y apellido, ¿sí? Para poder tener esta licencia. Bien. Ok, entonces vamos a abrir un espacio de consulta referente a lo expuesto ahorita hasta el momento por el chat. A ver, vamos a ver. Dice que la pregunta no aparece completa. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar a la pregunta. La pregunta es, ¿cómo desde la etapa cero hasta la etapa 4 se desarrolla la planificación de la EPPRO? Esa es la pregunta. Debería aparecer completa. ¿Sí? Tienes que darle clic de repente para que pueda aparecer. Muy bien. Ahí he juntado la imagen como sustento para la elaboración. Perfecto. Ok, muy bien. Ya nos han confirmado. Bien, continuamos entonces. Bien, en esta parte más directa. Muy bien. Ok, gracias. A ver, vamos a iniciar. ¿Me confirma si se puede visualizar? Sí se visualiza la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, vamos a comenzar. Bien. Nosotros para la investigación, que ya estamos en esa etapa de investigación, estamos en la etapa de organización, es indispensable tener claridad sobre los principales resultados de la investigación. Este proceso de investigación que debe ser riguroso y sostenido. ¿Se acuerdan estos conceptos? Riguroso y sostenido para poder trabajar en base a los mejores resultados de aprendizaje. Y eso es en base a la evidencia de los proyectos diseñados, teniendo en cuenta aquí las habilidades y los conocimientos previos. Por eso que cuando hablábamos del diseño de la situación significativa, abrimos un espacio de discusión en donde era importante conocer la situación, la realidad situacional de la institución, como también de la comunidad donde los estudiantes son partícipes. Bien, entonces sí es indispensable tomar
esos elementos para la construcción de una situación significativa impactante. Y eso nos va a garantizar mejores resultados de aprendizaje para el proyecto, ¿sí? Para el proyecto y para el logro de las competencias que el proyecto tiene inmerso. Luego, aprendizajes más profundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la investigación en las primeras microactividades que el docente vaya a diseñar, ya sea, por ejemplo, un ensayo, podría ser el desarrollo de alguna estrategia o un mapa a un tipo de organizador que pueda sistematizar la información conceptual del marco teórico, que es importante tenerlo claro, de manera individual, ¿sí? Estos procesos de investigación primero los hacemos de manera individual y ya los espacios colaborativos en equipo. Pero es importante primero tener momentos individuales de indagación y de investigación. Bien, entonces los estudiantes logran comprender mejor lo aprendido y aplicarlo en otros contextos. Porque el contexto que el docente diseñe en la situación significativa es un contexto limitado. Es un contexto ya determinado, ya construido. Bien. Sin embargo, las habilidades que el estudiante desarrolle en base a ese contexto, pues le va a permitir luego aprender en sociedad y poder resolver el problema, pero con diferentes medios. ¿Bien? Pero ya tiene la experiencia de poder diseñar una solución, ya tiene la experiencia de poder trabajar en equipo en base a funciones distribuidas y ya tiene la experiencia en poder tener un producto final elaborado de forma en equipo. ¿Sí? Entonces, esas experiencias le va a permitir luego afrontar diferentes situaciones con sus recursos y con sus habilidades. Y eso es cuando hablamos de aprendizajes más profundos. Luego hay una mayor motivación estudiantil, ¿no? Los estudiantes se motivan porque tienen una meta, ¿no? Y la meta es poder construir un producto final que responda a la necesidad o al problema presentado. Entonces, esa es la motivación y alrededor de esta meta también está la recompensa, los reconocimientos, ¿sí? Las vivencias en equipo, dentro y fuera de clase, ¿ok? En espacios presenciales y en espacios no presenciales. En espacios donde yo sistematizo la información de manera individual, en un diario reflexivo, como también en un portafolio de manera colaborativa, donde no solamente observo mi progreso como equipo, sino también observo el progreso de los demás. Bien, y puedo comentar y puedo retroalimentar. Eso es importante. A eso hablamos de mayor motivación. La motivación no se limita en un extracto del momento de clase, sino la motivación es transversal y escapa de las paredes de la clase, ¿sí? Con las actividades, con los espacios y los encuentros virtuales, encuentros presenciales en alguna casa, en algún hogar de un integrante donde trabajamos, o de repente en un espacio diferente dentro del colegio, pero diferente al aula, podría ser también un espacio rico. Y luego, pues, mayor satisfacción del docente, porque el docente ya se limita a poder transmitir información, sino que está ligado también al trabajo y a partir de la observación, trabajar con los equipos. Ahora no trabajamos con un individuo en particular, sino trabajamos en base a la necesidad que tiene el equipo. Y en base a la necesidad que tiene el equipo, pues abordamos el contenido, afinamos mejor la intervención de cada niño, afinamos mejor el conocimiento que ellos vayan a construir a partir de la observación y la escucha. Bien. Y luego tenemos mayor equidad en la escuela. ¿Sí? Y aquí quiero abrir un espacio para poder conocer un poco sobre qué entendemos nosotros como equidad cuando desarrollamos AEP Pro. Bien, pueden participar levantando la mano o por el chat también. A ver, voy a estar atento a esta última premisa sobre mayor equidad en la escuela cuando se aplica AEP Pro. ¿De qué manera? ¿Cómo esto se refleja en los proyectos educativos que yo vaya a impartir como docente? ¿Alguien puede levantar la mano o puede participar por chat? Por favor. Muy bien.
la maestra Aleida nos comenta con actividades para los diferentes estilos de aprendizaje. Muy bien. Claro, y previamente ya he mapeado mi aula, ¿sí? Y quizás esto lo haga el tutor, o de repente yo soy tutora justamente de esa aula, ¿no? Y he aplicado. Entonces podríamos conversar con los tutores, ¿sí? Referente a si la escuela quiere aplicar AEP Pro, entonces es indispensable hacer un mapeo de estos estilos de aprendizaje. Entonces los tutores, para no estar repitiendo la acción, ¿no? Para ser más eficientes en el tiempo, encomendamos a los tutores aplicar por única vez en un periodo de tiempo estos test. Y entonces ese insumo me sirve y le sirve al docente o a los docentes que aplican AEP Pro, que por supuesto son varios porque incluye diferentes competencias, para poder tenerlo como insumo y no repetir la acción. Si ya lo hizo un docente, esa información me sirve a mí, porque el grupo de estudiantes es el mismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos comentan los docentes? Nos comentan, a ver, nuestros colegas. Claro que sí. Todas las fuentes que es motivo de esta presentación ha sido subido en el material complementario y también en las sesiones. ¿Sí? Es material complementario que se ha pues, colocado como documento obligatorio. Así que esa es la fuente importante. Bien. Y hay algunos documentos que voy a ir subiendo en la sesión número 3 y 4, que son las últimas que nos quedan, para poder ir actualizando, porque la información va a ir cambiando, ¿no? Entonces voy a ir actualizando en lo sucesivo. Bien. Basados, el profesor Ángelo nos dice, basados en las habilidades únicas de los estudiantes. Por ejemplo, neurodivergentes, ¿bien? Que aportan en base al nivel potencial de sus talentos. Perfecto, ¿no? Y claro, cuando hablamos de mayor equidad en la escuela es porque le damos énfasis a qué? A los ritmos de aprendizaje, al estilo de aprendizaje y al tipo de canal de aprendizaje que el estudiante como persona y también como grupo, pues realizan, ¿sí? Entonces, si yo no tengo un mapeo, si no tengo un diagnóstico, no puedo yo definir y no podría yo garantizar que mis estrategias estén desarrollando equidad, porque no tengo sustento. Por eso es importante hacer un diagnóstico referente a estilos de comunicación. Ahí está el test DICS, por ejemplo, que hablábamos en la sesión número 1. Los estilos de aprendizaje, los canales de aprendizaje, ¿no? Es importante tener este mapeo para poder luego garantizar que mi actividad, mi estrategia, el Kahoot, el ensayo, el debate, pues estén garantizando experiencias para una por parte de los estudiantes, ¿ok? Entonces, los kinestésicos, ¿no? Los que predominan más el aprendizaje kinestésico, ¿sí? Han sido olvidados por muchos años en la educación básica regular. Bien. Y la puesta en escena de un AEP Pro en una aula muy diversa va a garantizar que aquellos que tienen la necesidad y que aprenden haciendo, ¿no? Manipulando, puedan tener también experiencias más ricas. Porque por muchos años, cuando se ha aplicado enseñanza tradicional, que no es mala, sino es mala cuando es en exceso, solamente tenemos como eso primera fuente, realizarlo. La escuela tradicional, la enseñanza tradicional nos ha siempre enmarcado o ha priorizado aquellos y aquellas que han tenido un aprendizaje más visual, ¿cierto? Más conceptual. Bien. Y luego sigue a un nivel más de auditivo y hemos dejado de lado aquellos que aprenden haciendo, ¿no? Aquellos que manipulan, hemos dejado de lado. Entonces, con el AEP Pro, ¿cierto? Vamos a atraer a los estudiantes que les gusta aprender haciendo para que puedan tener mejores experiencias significativas de aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso es vital que el AEP Pro desarrollemos en diferentes momentos a lo largo del año escolar. Bien. Entonces, tenemos alguna información. El profesor Miguel Ángel tiene levantada la mano, quiere participar, le voy a activar el audio. Bien. Gracias, buenos días. Iba a comentar que esta mayor equidad en la escuela se evidencia, por ejemplo, cuando
todos los estudiantes, buenos o no académicamente catalogados por eso que menciona, ¿no? De que resaltan aquellos que tienen ese estilo de aprendizaje y no los otros. Quizás todos tienen esa oportunidad, se involucran, el de bajo desempeño académico se siente parte del grupo, siente que su aporte importa y ya no solamente eh, los que brillan en el aula son los de buen desempeño académico, ¿no? Sino todos. Gracias. Exacto. Y muy bien, muchas gracias. Gracias por su aporte, maestro Miguel Ángel. Y la pregunta ahora viene, ¿cómo, ¿cómo organizamos los equipos para garantizar mayor equidad en mi aula y por ende luego en la escuela? ¿Cómo organizamos los equipos? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes planifiquen, ya en la etapa número 2, planificación y su organización, cómo organizamos los equipos, es indispensable tomar en cuenta que no podría yo organizar mi equipo primero en orden de lista, ¿cierto? ¿Por qué? Y ahí había una respuesta. La respuesta era que pues cuando yo organizo mis equipos o cuando el docente facilita en la organización de los equipos, pues toma en consideración ciertos elementos, actitudes, podría tomar a nivel académico, puede tomar en consideración ello, por supuesto, aspectos comunicativos también, toma en consideración. ¿Y es en base a qué? A los test que se ha aplicado con anterioridad, ¿bien? Entonces, en base a ello, conformo los equipos de trabajo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque necesito tener evidencia que cada equipo de trabajo pueda tener esta sinergia, y eso se va a evidenciar en la puesta en práctica de. Porque cuando sí, todo lo que ustedes planifiquen debe tener un propósito pedagógico. No es porque al docente se le ocurre formar un equipo de la A hasta la B, de la B hasta la C, ¿no? Y luego conforman los equipos y vemos qué pasa, ¿bien? Entonces no puede ser al azar. Todo lo que ustedes vayan a diseñar es con un propósito. Y nosotros garantizamos, claro que sí, le damos este ambiente, diseñamos, garantizamos que el estudiante pueda tener éxito. Queremos que el estudiante tenga éxito. Por ende, brindo y facilito las condiciones desde mi expertise como educador, como educadora, para que los equipos puedan tener y puedan distribuir estos roles y finalmente puedan alcanzar la meta o las microactividades en equipo, porque trabajar en equipo significa hablar, escuchar, significa hacer y convivir, ¿sí? Entonces, hay varios saberes, ¿no? Saberes que desarrollamos en la organización de los equipos. El saber conocer, el saber hacer, el saber convivir, que son indispensables cuando trabajamos en equipo y cuando organizamos nuestras aulas. La organización de los equipos no es una organización estática, no es que conformemos un equipo para siempre, sino que va a ir cambiando y es importante que cambie, ¿sí? Porque de esa manera también aprendemos de otros, de otra manera y de otros, ¿sí? Entonces, eso es importante tener claridad de que ustedes tienen este rol de garantizar que los espacios conformados en equipos puedan tener éxito, ¿sí? Entonces, por eso garantizamos mayor equidad. Es importante esta premisa. El maestro Young nos habla que el trabajo en equipo es importante porque hay reglas establecidas, claro que sí, ¿no? Y las reglas, hablamos de las normas. Y estas normas que se socializaron y se construyeron en clase entre todos, pues estas mismas normas van a ser adaptadas a las necesidades de cada equipo. Y es el docente quien observa el cumplimiento y observa el nivel de convivencia de esa actividad. Entonces, es diversificado, es dinámico, hay que definir equidad. ¿Qué es equidad? Muy importante, el maestro Ángel nos pregunta, hay que definir qué es equidad para poder partir desde ahí. Muy bien. Entonces la maestra Yesenia nos habla que equidad alude a atender a cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus potencialidades. La pregunta es, ¿cómo conozco estas potencialidades?
¿Y qué estrategias hago, qué empleo para conocer estas potencialidades? No basta con preguntar, porque la pregunta surge en el momento y pues no hay manera de poder tener una evidencia de que se relató por parte del estudiante. Entonces, debe haber una evidencia, es importante, un dato, un resultado. Nos hablan también que todos trabajan en equipo y donde los estudiantes busquen la solución al problema de forma individual y conjunta. Sí, estos momentos, maestro Edwin, debe tener momentos individuales, grupales, nuevamente individual y luego en la socialización. ¿Sí? El profesor Miguel Ángel nos habla que todos los estudiantes, buenos o no académicamente, claro, cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje distinto, un poco más lento, un poco más avanzado en el curso, ¿no? Está en curso de, y eso va a depender bastante de las experiencias que él o ella haya tenido a lo largo de. Pero finalmente, cada quien logra esa meta de manera personal, ¿sí? Y nosotros, docentes, ayudamos a que cada niño, cada estudiante logre, según su ritmo de aprendizaje, logre esa meta personal de aprendizaje, ¿sí? Ese plan de aprendizaje individual. La maestra Claudia nos pregunta, ¿cómo manejan situaciones en las que los estudiantes con dificultades de aprendizaje les cuesta trabajar en equipo? Muy importante. Pregunto, el trabajo en equipo, tal como está concebido, no, no discrimina, ¿cierto? Si hay un estudiante o no con dificultades de aprendizaje. Todos los estudiantes inmersos a una meta, a algo en común, pues forman parte. Pero este formar parte cuesta, ¿no? Es esfuerzo, es nivel de escucha, es nivel de empatía, ¿sí? Y pues, si tenemos estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje, es importante acompañar a ese estudiante o a ese grupo. Es un momento también de aprendizaje nuevo para aquel o aquella que tiene esta dificultad de aprendizaje. Poder estar en el ritmo o entender cómo trabajarlo. Bien, entonces siempre hay unos shadow o hay unos acompañantes que están ayudando a. Y si es que no hay, es importante llevar un registro sistematizado sobre cómo está llevándose el aprendizaje por parte de estos estudiantes o del estudiante. Entonces, eso nos va a garantizar también tener una visión bastante detallada de lo que se ha hecho en base a ese aprendizaje, ¿no? Y el niño y la niña que tenga esa dificultad, tener esta evidencia de aprendizaje, ¿bien? Entonces, sí es importante tener, y por parte de la escuela, ¿no? Que pueda también saber que tenemos estudiantes diagnosticados, porque hay estudiantes a veces que no son diagnosticados, pero los docentes conocen y saben que tienen dificultades de aprendizaje, ¿verdad? Y hay estudiantes que sí son diagnosticados, ¿no? Entonces, ya la OGEL tiene un equipo también para los estudiantes que son diagnosticados con dificultades de aprendizaje, un equipo de diversificación curricular, ¿no? Que es importante también tenerlo en claro en el AEP Pro, porque las microactividades, si bien son grupales, pues aquí tendremos que hacer un trabajo diferenciado con estos niños con dificultades, ¿sí? No van a ser las mismas actividades, tendrán que ser actividades adaptadas, ¿sí? Entonces es importante tener ello y que el colegio sepa, a partir de la observación del docente, que se está trabajando AEP Pro con estudiantes con dificultades de aprendizaje. ¿Bien? Muy bien, ok. Muy bien, muy bien. Agradezco su participación. Perfecto. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a continuar. Y aquí yo les presento lo siguiente. Miren, nosotros cuando planificamos con un horizonte. Y el horizonte aquí, hablábamos en la sesión número 1 de los ODS. ¿Se acuerdan de los ODS? Sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿se acuerdan? ¿Cuántos ODS tenemos? 17 ODS. Perfecto, 17. Ni más ni menos. ¿Ok? Ni más ni menos, 17. Y nosotros tenemos también las habilidades del siglo XXI. Entonces son dos de cabecera. Los ODS
y las habilidades del siglo XXI. El AEP Pro trabaja con estas dos dimensiones importantes, ¿ok? Entonces, ahora hablaremos sobre las habilidades del siglo XXI, porque para la planificación y la organización debemos tener claridad y un horizonte de cómo desarrollar maneras distintas de pensar y habilidades para vivir, ¿ok? Porque el AEP Pro no trabajamos solamente conocimiento, no, solamente conocimiento no. Recordemos que en base a competencias desarrollamos capacidades procedimentales que son sumamente importantes y las aptitudes, ¿sí? ¿Desarrollamos actitudes? Sí. Actitudes a nivel de conocimiento, a nivel de relaciones comunicativas con el otro, a nivel de empatía, a nivel de liderazgo, que son habilidades blandas, o yo lo llamaría habilidades sustanciales, porque finalmente esas habilidades son las habilidades que va a definir el éxito, muchas veces, del aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Pero es indispensable tener un conocimiento sólido de el marco teórico, marco conceptual. Eso es muy indispensable. Y para ello podemos aplicar de pronto un flip learning, ¿cierto? Para poder garantizar momentos autónomos referente al conocimiento duro, ¿sí? Entonces tenemos diferentes maneras de pensar. Hablamos de la creatividad. Recordemos que nosotros cuando planificamos, nosotros docentes, cuando planificamos, sea creativo, sí, pero que se recomienda más que tenga la meta de que el docente cuando planifique AEP Pro sea innovador, ¿ok? Porque la innovación nos va a permitir tener momentos de buscar el conocimiento y si es necesario adaptarlo, cambiarlo, modificarlo, de acuerdo a las necesidades particulares del individuo o las necesidades de mis estudiantes. Por eso que se fomenta la innovación en la planificación. Bien, pensamiento crítico. Recordemos que primero tenemos pensamiento creativo, hay un pensamiento divergente, muchas ideas, y luego pasamos a un pensamiento crítico, que a partir de la gestión de la información, pues construimos una postura crítica que puede ser fortalecida a medida que todos vayan a participar, todos vayan a contribuir. Luego tenemos momentos de colaboración, comunicación. ¿Y en el AEP Pro pasa eso? Sí pasa. ¿Dónde? En la fase, principalmente en la última fase de socialización, la muestra pública. Pero la colaboración y la comunicación está en todo momento, ¿sí? Desde que el equipo presenta su respuesta a la pregunta desafiante, hasta la realización de cada uno de las microactividades y llegar al producto final, ¿sí? Entonces, hay comunicación, hay mucha comunicación, debería haber comunicación presencial en clase, como también comunicación no presencial, ¿no? Comunicación y el envío de estas actividades por cada uno de los integrantes, ¿no? Y son maneras distintas de trabajar, ¿sí? Están más ligadas al trabajo, a la colaboración y a la comunicación. Hay habilidades para vivir, ¿no? Que el AEP Pro garantiza como que sea flexible el hecho de que el estudiante tenga la oportunidad de trabajar con los medios que tenga, ¿sí? Trabaja con los medios y los recursos que tiene, pero logra el objetivo común que tenemos como aula. Bien, eso es adaptar y ser flexibles. Luego hablamos de la responsabilidad social, porque hay una responsabilidad compartida. Lo que yo haga tiene impacto ¿en qué? En el aprendizaje de todos, porque hay un aprendizaje colaborativo, porque mi función impacta de manera positiva o de manera negativa en el logro de aprendizaje, en el logro y la meta del equipo, ¿sí? Hay una responsabilidad personal y una social compartida. Hay una interdependencia que es positiva cuando se trabaja de forma ordenada y distribuida las funciones. Muy bien. Y luego
herramientas que están ligadas más para el trabajo, hablamos de el uso de las tecnologías, el uso de los recursos corporativos, que ayudan y facilitan que estos momentos de comunicación se puedan dar. Entonces, ¿cuáles son los elementos transversales de la AEP Pro? Hablamos momentos colaborativos y momentos de reflexión. Y yo, personalmente, pongo bastante énfasis en estos dos y en los momentos de reflexión. ¿Por qué? Porque son en los momentos de reflexión en donde evaluamos, a partir de la escucha, a partir de la observación, evaluamos cómo va el proyecto. Me permite tener identificado las estrategias que usan los estudiantes o que han usado cada equipo. Y cuando hablamos de colaboración en el AEP Pro, significa saber cómo han aprendido en comunidad y qué habilidad han empleado para poder resolver sus problemas, sus conflictos de comunicación. Siempre van a haber conflictos de comunicación. Sería ideal que estos conflictos sean de menor complejidad y puedan ser resueltos a través de la comunicación. Y eso va a poder ser siempre y cuando nosotros organicemos de forma idónea, correcta, los equipos. Pero usted se preguntará, ¿por qué hago tanto énfasis en conformar de forma idónea los equipos si finalmente en la vida real no es que vayamos a querer trabajar con las personas que queremos, ¿no? Siempre. Es que nosotros, al diseñar estas experiencias, nosotros debemos garantizar primero que el estudiante tenga y afiance la confianza. La confianza en su aprendizaje. O sea, si no lo hace en la escuela, ¿sí? Va a ser muy difícil que pueda, va a ser bastante difícil que pueda adquirir esa confianza en lo que él o ella hace luego al salir de la escuela. Entonces, la escuela es el espacio idóneo para poder tener estas experiencias de éxito. Es en la escuela. Y el docente debe garantizar ello a partir de la planificación. Bien, entonces la escuela es y hasta podría ser el único espacio que tenga el estudiante para poder experimentar momentos de éxito de aprendizaje. Porque luego ya saliendo de la escuela, en un ámbito laboral, en un ámbito superior, pues va a tener que afrontarlo y va a encontrar esas habilidades desarrolladas alguna vez en la escuela, ¿sí? Por eso que la escuela se forma para la vida, ¿no? Y esas habilidades van a garantizar ello. Entonces nosotros debemos tener nuestro estándar de oro. Estándar de oro para el AEP Pro, ¿cierto? Y hay un estándar también de oro para enseñar con proyectos, enseñando con proyectos, ¿sí? Son dos estándares de oro diferentes, ¿bien? Vamos a comenzar con el primer estándar de oro. Vamos a comenzar con el primer estándar. ¿Pueden visualizar el estándar de oro? ¿Sí? Perfecto. Este primer estándar de oro, nosotros tenemos los conocimientos, la comprensión, las habilidades, y alrededor están todos los elementos, ¿sí? Recordemos que el primer elemento es la pregunta desafiante, el problema, la situación problemática. Hay una investigación sostenida y rigurosa, ¿sí? Hay momentos en donde conformamos los equipos y los estudiantes tienen la posibilidad de distribuir sus funciones, ¿sí? Ellos se distribuyen, ¿sí? El cómo lo hacen ellos. Por nosotros le damos el marco. Momento de reflexión en todo el espacio, porque es una evaluación formativa. Hay momentos de revisión, de retroalimentación constante por parte del docente cuando visita cada equipo, y el producto público, que es la muestra pública. Y luego cuando hablamos del estándar de oro, enseñando con proyectos, las prácticas de enseñanza basada en proyectos se define primero desde el diseño y la planificación. Luego de tener conocimiento de alinear el currículo. Hablamos de los desempeños precisados. Tan importante precisar los desempeños, porque cuando ustedes precisan los desempeños, va a garantizar luego que sea más fácil
poder definir las actividades que vayan a alcanzar cada estudiante, ¿bien? Cada equipo. Luego hay evaluar el aprendizaje y tenemos diferentes momentos para evaluar con diferentes instrumentos. Fortalecemos este andamiaje a partir del diálogo, a partir de la discusión socrática, los espacios de reflexión, las preguntas metacognitivas durante el trabajo en clase. ¿Bien? La motivación y la orientación es constante. La motivación es a lo largo de la experiencia presencial y la orientación es a través de la observación y luego el docente interviene en cada equipo. Y de esa manera la cultura de proyectos se instaura en la mente y en los patrones de trabajo de cada estudiante. ¿Ok? Entonces, si es la primera vez que el grupo de estudiantes experimenta AEP Pro, posiblemente tengamos dificultades a nivel de conformación, a nivel de entrega, de fecha, de plazo. Pero cuando ya el estudiante tiene 1, 2, 3, 4, 5 años trabajando por AEP Pro en diferentes áreas, a partir de el trabajo colegiado de los docentes, ¿no? Y un liderazgo importante de los directivos y los coordinadores, pues estas prácticas van a ser cotidianas. Y eso es lo que queremos, que sea cotidiano el trabajo por proyecto. Pero eso parte bastante del liderazgo del directivo, el liderazgo del docente y el trabajo colaborativo entre ellos. Bien. Muy bien, entonces vamos a pasar por aquí. Quiero yo compartir lo siguiente, ya estamos llegando al final. Vamos a establecer momentos para discutir y para abrir un espacio de preguntas, ¿bien? Entonces, me gustaría poder, voy a encender mi cámara, me gustaría, ya entrando ya casi al final, me gustaría tener un espacio de intercambio de ideas sobre lo trabajado, ¿sí? Hemos hecho un Kahoot, hemos resuelto 16 preguntas, hemos dado pausa en cada pregunta, hemos indagado unos conceptos importantes, hemos hablado también de las actividades que debe estar inmerso dentro de la planificación, hemos hablado del ensayo, entre otros. También hemos conversado sobre eh, los momentos asincrónicos que tenemos nosotros dentro del momento del Classroom. Tenemos una tarea, tenemos un foro. Hemos hablado también referente a los espacios colaborativos ligados a las habilidades del siglo XXI, las 17 ODS, y ahora también trabajamos las habilidades del siglo XXI para poder darle soporte y un horizonte al proyecto, ¿sí? Entonces el proyecto está muy ligado a estos momentos de planificación y de las microactividades. En la primera sesión hemos hecho énfasis bastante en el diagrama de Gantt, ¿sí? Entonces el diagrama de Gantt me permite tener un horizonte por fechas y por actividades. Tanto le permite tener un horizonte al estudiante como equipo también, y al docente para poder hacer un seguimiento de entrega de estas actividades. ¿A través de qué lo van a hacer? Lo van a hacer a través de un Padlet, a través de la entrega por correo, o a través de la entrega por Drive, o la entrega por una aula en Google Classroom, por ejemplo. Entonces, el medio ya el docente lo planifica, ¿sí? La circunstancia, el cómo lo vayan a realizar, ya es creatividad y autonomía de cada equipo. Muy bien, entonces, si gustan, me agradecería bastante que puedan levantar la mano y yo les doy el pase si tienen algunas conclusiones referente a algunas preguntas, algunas dudas referente a lo expuesto el día de hoy. Muy bien, el maestro Juan. Vamos a comenzar, hermano. Con el maestro Juan vamos a activar su audio. Bien, Sí, ¿me maestro Juan. escucha? Sí, lo Buenos escuchamos. días. Sí, ¿cómo está? Bueno, primero agradecerle por toda la clase desarrollada, muy didáctico. Y mi inquietud es la siguiente. Yo soy profesor de matemática y quería un poco que me pueda dar unas pautas en el tiempo. O sea, si bien yo voy a elegir el proyecto a desarrollar, quisiera saber el tiempo que le dedicaría en clase. Usted me recomienda que sean, digamos, talleres aparte de las clases normales y dentro de las clases debo considerar un espacio, digamos, de media hora. Me gustaría que me pueda detallar un poco cómo podría elaborar la programación.
y en el caso también si tuviese conocimiento de algún proyecto que se puede desarrollar en el área de matemáticas. Muchas gracias. Perfecto. Nosotros cuando desarrollamos proyectos, ¿sí? Priorizamos momentos de creación, de evaluación y de análisis. Y en matemática, ¿no? El enfoque es por resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, este enfoque, ya el enfoque en sí, me permite tener momentos para primero que el estudiante tenga conocimiento, luego que pueda comprender y luego que pueda aplicar o crear, ¿sí? Entonces, la temporalidad va a depender bastante, estimado docente, de el tipo de ejercicios, el tipo de actividades que que los estudiantes van a desarrollar, ¿no? Entonces, y va a depender bastante de el logro de aprendizaje que se va a diseñar por sesión. ¿Qué es lo que recomendamos? Y lo comenté en la primera sesión, ¿no? Recomendamos que un proyecto no puede ser menor de 4 semanas, ni mayor a 16, ¿no? Entonces, porque solemos desarrollar proyectos ligados a un mes y va a depender bastante de la frecuencia. En matemáticas solemos tener entre 6 a 8 horas a la semana y la frecuencia es entre 2 o 3 veces, ¿no? O 2 veces o 3 veces por semana. Entonces va a depender bastante de ello, ¿no? Podemos dedicarle 2 horas a la semana para construir o trabajar el proyecto. Bien. O dentro de cada sesión, de cada hora, trabajar las actividades que van a conducir al logro del del producto final. Bien, entonces por eso es que va a depender bastante si el proyecto es en base a mi área, ¿sí? Es en base solamente a las competencias de mi área, de los tiempos. Si mi proyecto incluye otras competencias que necesito haber trabajado con otros docentes, pues los tiempos también van a ir en relación a los tiempos de planificación de otros docentes, ¿no? Entonces voy a tener que conversar, tener que definir en qué fechas y las fechas límites. Entonces yo recomiendo que primero comencemos con los proyectos ligados a mi área y luego nos aventuremos a los proyectos ligados a otras competencias, ¿no? Y que involucre el desarrollo de actividades en horas de otros docentes, ¿sí? Eso es lo más complejo. Eso es lo más complejo y se fomenta. Y en la secundaria se trabaja de forma colaborativa y el tiempo lo estima, ¿no? No puede ser menos de 4 semanas y ni mayor a 16 semanas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen el tiempo y cada proyecto se acomoda a los fines que tenga, ¿no? Entonces, de repente, la realización una, eh, de una feria o la realización de un prototipo podría demandar un mes, ¿no? O podría demandar, va a depender bastante de la cantidad de horas que tenga el área, ¿no? Si tenemos 6 horas a la semana, si tenemos solamente 2 horas a la semana, pues el proyecto tendría que ser un poco más extenso para cubrir la cantidad de horas prácticas que debe tener el estudiante y no invadir el tiempo también teórico que tiene el docente para poder trabajar según el sílabo. Entonces hay que ver y tener un equilibrio en base a ello. Muy bien, entonces había otro docente también que levantó la mano. ¿Hay alguien más? Muy bien, profesor Ángelo, por favor. Ya, bien. Buenas, a todos. Me quedó una interrogante justamente en uno de los procesos de las conversaciones que se dieron en el chat, en Ya. las cuales se hablaba de las habilidades diferentes, digamos, entonces, Ujú. entender cuáles eran los límites de las capacidades. Justo en los casos que estaba observando, hay un punto que me queda como pregunta que justamente quería hacerle un poco Sí. relativamente abierta, no encaja tanto en aprendizaje basado en proyectos, pero sí en esta conversación que salió,
que es que para alumnos con presunción de neurodivergencia, por ejemplo, de trastorno espectro autista, que se necesita una intervención más personalizada o de repente un apoyo más con mayor capacidad de libertad en las evaluaciones, como decían, en el aprendizaje basado en proyectos, cada uno en base a sus talentos únicos, pero la prueba, justo decían, que necesitan las pruebas de evaluaciones para tener el A22, que es la prueba justamente que se necesita para TEA. Se necesitaría 900 soles aproximadamente para poder evaluarlo. Entonces, y le impiden a los niños de familias de escasos recursos tener esa evaluación, porque es una evaluación de pago, y no tendrían la evaluación, entonces se queda en un loop. Entonces, había revisado el proyecto justamente de TEA para el Perú, y veo de que justamente hay ese tipo de bloqueos. ¿Cómo han visto de que se observa de que se enfrenta ese tipo de problemáticas en el aula? Disculpen que me escape un poco de aprendizaje basado en proyectos, pero era un interrogante que quería aprovechar que habían tantos profesores en el aula. Claro. Bueno, es importante que la UGEL, ¿no? La UGEL, la escuela que está escrita a la UGEL correspondiente, pueda tener ese tipo de diagnóstico, ¿no? Por parte del directivo de cada escuela y poder acercar a los especialistas, ¿no? Que son los especialistas educativos de necesidades particulares, especiales, ¿no? Entonces, sí es indispensable tener este diagnóstico y este trabajo con los docentes para que también puedan ser capacitados en base a diversificación curricular o adaptación. Y en base a la AEP Pro, sí, los equipos de trabajo se pueden y deben estar integrados por todos, ¿no? Y es el docente quien observa cómo va a ir trabajándose, cómo va a ir trabajando el estudiante en estos momentos colaborativos, que de por sí, como explicó el caso, son difíciles, son bastante complejos porque para cada tipo de espectro, pues tiene diferentes niveles, ¿no? Y pues muchos lo que tienen en común es que le es un poco complejo poder llevar a cabo actividades en equipo, ¿no? Porque pues hay condiciones individuales de los niños y de las niñas, pues que no lo permiten de manera como el equipo se desarrolla, pero sí es importante observar esos espacios de colaboración, porque aportar, bien, pero hay condiciones, por ejemplo, ¿no? Que se levantan, que necesitan caminar, ¿cierto? Entonces tendríamos que colocarlo, el equipo tendría que ser un espacio más cercano al jardín, por ejemplo, más cercano al patio, ¿cierto? Porque tenemos a un niño que necesita también estar en contacto con el ambiente, que se va a parar cada 5 minutos, ¿cierto? Entonces, el equipo y el ambiente también debe ser idóneo, o hay que hacer que sea lo más idóneo posible, ¿no? Entonces, por eso el mapeo es importante, ¿no? Y ya los especialistas podrán ayudarnos en que estas prácticas puedan ser más fructíferas, ¿no? Entonces, sería importante que la escuela, conjuntamente con los directivos, los especialistas, puedan trabajar de forma conjunta. Muy bien, maestra Consuelo tiene la mano levantada. Vamos a darle paso. Maestra Consuelo tiene la mano levantada. ¿Quiere intervenir? ¿Quiere consultar algo? Hola. Bien, pasamos al maestro Miguel. Maestro Miguel tiene la mano levantada. Luego la maestra Claudia. Gracias. Dos puntos. El primero, gracias por mencionar los objetivos de desarrollo sostenible y las habilidades del siglo XXI, Sí. porque en la elaboración que yo tenía hasta el momento de proyectos de aprendizaje, no los contemplaba. Y eran vacíos, porque a veces cuando trataba de
plantear una situación significativa o problemática, no había claro un norte, no una guía, una línea que seguir y qué tipo de problemas abordar. Está muy conocido el cambio climático, sí, pero ¿cómo se No hay mucho justificaba que más. era, ajá, que era el cambio climático, ¿no? Pero viendo los ODS, además de cambio climático, hay otros problemas mayor, igual de importantes y que nos dan un panorama de por dónde ir, ¿no? Qué abordar. Y luego, ¿qué tipo de habilidades son necesarias desarrollar mientras hacemos el ABP? Porque también se habla mucho del trabajo colaborativo, se habla mucho del aprendizaje activo, pero no había nada que justificase, ¿no? La utilización quizás también de tecnologías en esos proyectos, pero cuando hablamos ya de esas habilidades del siglo XXI, pues ahí están, ahí está lo que podemos aprovechar con los chicos para que lo desarrollen. En serio que gracias por esas dos dimensiones que he mencionado, que de ahora en adelante las voy a contemplar. Y el otro punto era, por favor, ¿nos podría explicar un poco más la diferencia entre ese estándar de oro que está en la diapo 10 y 11 que tiene en pantalla, por favor? Porque tienen la misma estructura, no están así en ondeados o en círculo, pero la diferencia, por favor. Ah, sí, sí. Prácticamente aquí la diferencia es, una es en base al diseño de la AEP Pro, que tiene todos los momentos ligados para el estudiante, ¿no? Y el otro es para el docente, ¿no? El docente, el trabajo el trabajo de investigación que tiene el docente para la planificación, ¿sí? Por eso este estándar sí es importante cuando hablamos de planificación, que es la sesión del día de hoy. Entonces, son elementos a la vez paralelos, pero uno para el estudiante, desde una visión de trabajo didáctico, y el otro desde la investigación y el diseño por parte del docente, que es la segunda. Muy bien, maestra Claudia. Gracias, maestro Miguel. Con la maestra Claudia cerramos esta conversación. Ya. Hola, buenos días con todos. Muchas gracias, profesor, por todas estas enseñanzas que nos está poniendo sobre la mesa. Interesante compartir y sobre todo me parece súper ágil la dinámica del Kahoot. Me ayuda mucho a seguir conectada. Solo quería que me ayude con dos aclaraciones que de repente podría entenderlas o no conceptuales y que siempre quisieran entender. Yo leo en la literatura que hay proyectos interdisciplinarios, proyectos de aprendizaje interdisciplinarios y también proyectos integrados. ¿Es una cuestión de terminología? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Perfecto. Esos dos términos, ¿sí? Esos dos términos son sinónimos, ¿sí? A nivel de proyectos. Lo que sí es diferente es cuando trabajamos proyectos ligados a habilidades interdisciplinares, ¿no? Y de manera transdisciplinar, ¿no? Entonces, en secundaria, en educación secundaria, cuando tenemos diferentes especialidades, solemos trabajar de manera interdisciplinar, ¿sí? Porque trabajamos ya de manera interna cada una de las competencias y necesitamos colaboración por parte de los docentes y una planificación conjunta. En cambio, cuando desarrollamos ya habilidades transdisciplinares de la planificación, solemos trabajarla más en la primaria, ¿no? Porque suele ser un docente quien articula, ¿no? Articula en un solo proyecto y él es o ella es quien va a facilitar la conducción del proyecto por parte de los equipos. Entonces, son términos que están más ligados a los niveles, ¿no? Tanto para, y al modo de trabajo, ¿no? Tanto para secundaria, un trabajo más interdisciplinario, y el trabajo más ligado a la primaria, ¿no? Un trabajo más transdisciplinar. Entonces, vamos a ir viendo estas diferencias, igual como el trabajo colaborativo y cooperativo, ¿no? El cooperativo suele trabajar mejor cuando es un docente quien vaya a hacer la integración de las actividades. Bien, y ahí hablamos de un trabajo cooperativo, que funciona mejor en primaria. Y un trabajo colaborativo funciona mejor por las mismas características de la secundaria, porque tenemos diferentes docentes, el estudiante, hay un trabajo mayor de comunicación por parte de cada una de las áreas. Entonces, el trabajo colaborativo es mucho más intenso. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Si tienen preguntas, digo, tenemos el espacio también del foro, ¿cierto? Tenemos el espacio del foro para que ustedes puedan
seguir haciendo sus consultas, seguir haciendo sus preguntas. Recordemos que tenemos dos actividades. Primero, el foro y tenemos una tarea. ¿Ya? Todo lo que se envía, lo que se trabaja por semana, está siendo registrado por parte también de EduRed y la municipalidad para que podamos luego, cuando se quiera hacer una certificación del taller que se ha brindado, pues tengamos evidencia de participación de aprendizaje. Y muchas gracias por el apoyo y por también la participación constante que hemos tenido a lo largo de la primera sesión con los Kahoots, con la participación, con sus intervenciones, que ayuda bastante a que estos talleres puedan ser más significativos, más participativos. Bien, nos quedan la sesión número 3 y la sesión número 4, bien, en donde abordaremos dos de los dos últimos momentos muy importantes de la EP Pro. ¿Bien? Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, un bonito sábado, a cuidarse y muchos éxitos. Hasta luego.